Sermón. Hoy, por razones del tiempo, de vuestro tiempo y del mío, más del vuestro, en razones que vamos a, seguramente el mundo celebra la Navidad y nosotros no vamos a amargarnos. El mundo no sabe lo que es la Navidad y nosotros sabemos lo que es la Navidad. Con nosotros viene a ocurrir lo que dijo Jesús a la samaritana cuando le estaba llamando a salvación. Ella le dijo: nosotros, refiriéndose a los samaritanos, adoramos en el pozo de Jacob, y ustedes, refiriéndose a Jesús, que era judío, adoran en el templo. Y dijo algo que marcó mi vida desde hace muchos años. Nosotros, voy a invertir el orden como lo dijo Jesús para enmarcar el punto. Nosotros, dijo Jesús, refiriéndose a los judíos, adoramos lo que sabemos, pero ustedes adoran lo que no saben. Se estaba refiriendo a los gentiles. El mundo celebra en estas noches algo. Permítame, a manera de introducción, hacer un recuento histórico de mi vivencia desde niño. Cuando yo era chico, milité en catolicismo, bastante dentro de ser católico romano, y sin embargo bastante ortodoxo dentro de ese catolicismo, es decir, apegado a sus creencias. Y yo tengo memoria, hoy tengo 51 años, y yo tengo memoria cuando era un chico de 4 o 5 años, de en qué es el pesebre, y en qué consiste el pesebre, y por qué el pesebre. Algunos protestantes bíblicos, si quieren reformados, le tienen cierto temor a ciertas figuras, como el pesebre, por ejemplo, lo mandan prohibir en la casa. Y creo que eso fue una creencia que Lutero marcó durante la Reforma, en aras de desarraigar del corazón de los cristianos de aquella época la idolatría por las imágenes. Pero otros buenos predicadores de sana erudición, de sana conocimiento bíblico, jamás se apegaron a él. Cuando uno entiende apropiadamente lo que es un pesebre, lo que dramatiza, debiera ser un pesebre. Está grabado, va a salir a internet. No estoy diciendo que es una obligación hacerlo, pero debieran hacerlo, si lo entienden bien, porque es una buena disculpa para contarle a quienes visitan nuestra casa el Evangelio de Jesucristo. Así que yo recuerdo que cuando yo era niño se tenía alguna vaga idea de lo que era Cristo, que era la Navidad. Por eso he titulado esta noche el tema: la Navidad no está de moda. Porque en los últimos 50 años, es decir, mi generación, el poco conocimiento o la poca, hablo de la tradición católica romana en la que yo crecí, la poca información apegada a las escrituras que había respecto de la Navidad se fue diluyendo. Hoy usted cogió a cualquier persona en cualquier lugar y le pregunta qué es la Navidad y no tiene idea. La Navidad es regalos, la Navidad es que viene Papá Noel. Bueno, todos sabemos que Papá Noel no existe y Clark Kent es Superman. Mentiras, imaginaciones, pero esa es la respuesta promedio. La gente no tiene idea. En ese lapso, el alejamiento del catolicismo romano de la escritura fue tal que, de haber tenido alguna vez idea de por qué vino Jesús al mundo, pasaron a adorar al niño. ¿Cuántos recuerdan eso? Empezaron a adorar al niño. Ahora, ¿el niño es Dios? Sí. Jesús, desde que fue concebido, fue Dios y hombre a la vez. Así que si alguien dijera: yo adoro a Cristo cuando era niño, diríamos: no está mal. Pero si me dice: lo adoro porque era niño, entonces le digo: estás equivocado. Porque lo que erramos es en el por qué. ¿A qué vino Jesús?
Así que hoy voy a repasar en pocos minutos el viejo evangelio de Jesucristo, si Dios me lo permite. Voy a basarlo en Juan capítulo 1, verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hace poco me reuní en Medellín con muchos pastores en un encuentro de iglesias en Reforma. Estuvo entre otros el pastor R.C. Sproul Jr. Y todo lo que yo escuché trajo a mi corazón convicción, una renovada convicción y un renovado deseo de continuar predicando el viejo evangelio de Cristo. Porque ese es el evangelio que salva, no hay otro. Es ridículo para los muy sabios y para los que gustan de hechos milagrosos y sobrenaturales. Es poco. Pero yo quiero decirles que eso fue lo que le encomendó Cristo a sus apóstoles, el sencillo evangelio de Jesucristo. Y para poder introducir este tema tan corto, me tomé la libertad. No pretendo ser original, no tengo ese deseo ni me interesa. Me interesa nutrir la iglesia y que vuestro corazón sea ministrado por el evangelio de Cristo. Y me tomé como introducción parte de un sermón de un viejo predicador llamado Charles Spurgeon. Él dice que predicaba, había una insistencia en él en predicar el viejo evangelio, porque cuando él desarrolló su ministerio, ya se habían introducido en la iglesia diferentes vertientes que se alejaban de la doctrina bíblica e interpretaciones modernas de la Biblia, es decir, racionalistas, que daban a entender que la Biblia en sí mismo no era la palabra de Dios totalmente inspirada. Otros quizá decían que habían inspirado a los apóstoles, pero que lo que estaba escrito no era cada coma y cada letra inspirada por Dios, en fin, y que aquello de lo sobrenatural, el modernismo trajo eso, y Spurgeon estaba viendo esto, y cómo la iglesia se alejaba cada día más del verdadero evangelio, sencillo y corto, pero ese es el que salva. He visto a lo largo de los años de mi vida que al hombre impío en general y a algunos protestantes lamentablemente les gusta lo complicado, les parece que entre más complicado más santo parece, y por eso el evangelio parece que no es eficaz. Pero el evangelio es tan corto y tan sencillo que es profundamente eficaz. Corta como espada los filos, parte el alma, el espíritu, la descoyuntura, los huesos y los tuétanos, y convierte el alma. ¿Cómo le parece? Algo así como el niño que se involucra en el terreno de la cirugía, y al abrir, permítame el término, todo ese costalado de instrumentos, empieza a elegir uno y otro, ¿cómo cortaría él? Y empieza a masacrar al muñeco en el que practica, y practica atrevidamente porque nadie lo ha mandado allí, pero él está allí, tratando de entender un poco la cirugía. Y de pronto entra el cirujano, y él mira hacia arriba, el cirujano lo mira hacia abajo. ¿Qué quieres? Dice, hacer una incisión. Y ya el muñeco no tiene un brazo, no tiene una pierna, no tiene cabeza, y él con un sencillo y cortico estilete, un pequeño bisturí, y le dice, si me hubieras dicho, yo te hubiera dado el correcto. Y él toma y con un pequeño corte abre totalmente el vientre del muñeco. Ese es el evangelio, algo muy corto y sencillo, pero que tiene el poder no de un hombre ni de lo elocuente de un hombre, sino el poder de Dios para cambiar vidas, para salvar almas, para transformar. Está basado en Juan 1:12, pero voy a empezar con esta introducción, porque siempre que lo leo constantemente de manera devocional. Sus sermones son espectaculares, lo recomiendo. Y dice que en uno de sus sermones, al defender que él insistía en predicar el viejo evangelio y que algunos teólogos modernos lo criticaban, él dice esto:
Supongo que me parezco al señor Cecil cuando era niño. En una ocasión su padre le pidió que lo esperara en determinada puerta hasta que regresara. Cualquier parecido con la Navidad es pura coincidencia. Y después el padre, como era un hombre muy ocupado, anduvo recorriendo la ciudad y en medio de sus numerosos cuidados y compromisos se olvidó del muchacho. Cayó la noche y finalmente cuando el padre llegó a su casa hubo una gran conmoción respecto al paradero de Ricardo. El padre dijo: Dios mío, lo dejé desde temprano en la mañana esperándome parado frente a tal y a tal puerta y le pedí que me esperara allí hasta que fuera por él. No me sorprendería que todavía estuviera esperándome allí. Así es que fueron y allí encontraron al muchacho. No es una vergüenza, dice Spurgeon, imitar ese ejemplo de tan simple fidelidad infantil. Hace algunos años, dice él, yo recibí instrucciones de mi Señor de estarme al pie de la cruz hasta que Él viniera. No ha venido aún, pero estoy decidido a esperarlo allí hasta que venga. Si yo desobedeciera sus instrucciones y abandonara esas simples verdades que han servido de instrumento para convertir a tantas almas, no sé cómo podría esperar su bendición. Aquí estoy, pues, dice él, al pie de la cruz, repitiendo la misma vieja historia, rancia como podría sonar a oído de quienes tienen comezón de oír y gastada en raída según la consideran sus críticos. Yo amo hablar de Cristo, del Cristo que amó y vivió y murió en sustitución de los pecadores, el justo por los impíos, para poder llevarnos a Dios. Es curioso, dice Spurgeon, pero es así como dicen que los pescados se comienzan a descomponer por la cabeza, de igual manera los teólogos modernos generalmente comienzan a equivocarse en relación con la doctrina fundamental y de suma importancia del trabajo vicario de Cristo. Casi todos nuestros errores modernos, dice él, yo más bien diría que todos, comienzan por ser errores acerca de Cristo. A los hombres no les gusta predicar siempre lo mismo. Hay atenienses en los púlpitos y en las bancas de las iglesias que no hacen otra cosa que escuchar algo nuevo. No se contentan con decir repetidamente una y otra vez este simple mensaje. Y aquí va el Evangelio: el que cree en el Señor Jesucristo tiene vida eterna. Simple. Volviendo al texto que tomé por elección para esta predicación, Juan 1:12 dice, veámoslo todos al unísono, por favor, ahora: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que voy a tratar de resumir en 4 puntos muy cortitos el Evangelio de Cristo según este versículo. En primer lugar, ¿recibir a quién? Bueno, hay un mensaje implícito allí en Juan 1:12, cuando dice más a todos los que le recibieron, porque hay un mensaje directo a los judíos. En primer lugar, no hay duda que Juan, como todos los escritos apostólicos, iban primeramente dirigidos a ¿quiénes? A los judíos, porque él dice en Romanos, primeramente el judío y luego ¿quién? El griego. La prioridad del Señor siempre fue los judíos. Por eso cuando venga el juicio, aquellos judíos que no vinieron a Cristo no tendrán disculpa, porque algunos dicen Israel, que esperemos que Israel sea transformado y nos ponen como mira a Israel, pero la Biblia no nos dice eso. Jesús dijo, la palabra de Dios dice, miradme a mí y seréis salvos todas las naciones. No miren a Israel, miren a Cristo. Así que en este pasaje, en primer lugar nos dice que hay que recibir a alguien. ¿A quién? Bueno, había una canción cuando yo era niño que decía algo así: ya nació el niño, ya tiene un diente, ya tiene ganas de caminar. Y yo corría con todos los demás al pesebre a leer una sarta de rosarios, una serie de repeticiones que los que conocemos a Cristo y los que no lo saben incluso están condenadas por el Señor. Dice que no usando vanas ¿qué? Repeticiones al orar, pero el punto no es ese. El punto es que yo corría allí y yo veía al niño. Solo por error histórico, entre comillas, providencial de Dios, pero yo digo error histórico, alguna vez me llevaron, cuando tenía quizás 9 años, 8 años tal vez, antes de que muriera mi madre, a una película en blanco y negro con un protagonista que era el señor Enrique Rambal, mexicano, a ver a Cristo, y ya lo estaban matando.
En esa época, cuando aparecía una imagen de la Virgen o aparecía una imagen de Cristo, o todo lo que el catolicismo de aquella época, la gente en el teatro aplaudía. ¿Cuántos son de esa época? Todo el mundo va. Pero lo particular de aquella película es que todos gritaban contra los judíos. Asesinos. Usted no me cree porque no es de mi época, pero en el teatro la gente se llevó a parar y tiraba papeles cuando lo estaban matando en la cruz. Así que, ¿por qué estoy diciendo que la Navidad no está de moda? Porque en la medida que el hombre, y hablo del antiguo catolicismo, el verdadero catolicismo, porque la palabra católico es universal, estaba pegado a la escritura, se predicaba sencillamente el verdadero evangelio. Pequeñito, cortito y al grano. Pero a la medida que se fue alejando la escritura, el catolicismo ya fue romano o ya griego y se fue alejando, el evangelio se volvió una cosa muy complicada. Hoy en iglesias protestantes, para salvarse hay que tener el pelo largo o la falda larga o el pelo corto. En algunas iglesias protestantes, entre comillas, prohíben que si tienen las uñas pintadas no pueden ser salvos. Pero el evangelio es muy sencillo. ¿A quién hay que recibir? Bueno, la Biblia nos dice en este contexto de Juan capítulo 1, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, versículo 1, versículo 2, todo lo que fue creado por el verbo fue creado, sin él nada hubiera sido creado, versos 2 y 3, y luego nos dice, en él estaba la vida, y él es la vida que mora o que sostiene a los hombres. Y en el verso 14 dice, y aquel verbo se hizo carne. Ahora la pregunta es, ¿él vino a quedarse como un niño? Y la respuesta es una sola, no. La Biblia nos establece, todo el Antiguo Testamento nos anunció de diferentes maneras, ya en tiempos patriarcales, pero mucho más claramente en tiempo de Moisés, nos muestra por figuras litúrgicas, como el caso del sacrificio del Cordero Pascual. Todo apuntaba que un día el Mesías vendría para ser sacrificado y para morir por los pecados de su pueblo. Los judíos no tuvieron esta información durante siglos. Tan tremendo es la ceguera espiritual que, a no ser de que Dios dé la vista espiritual, el hombre se va a perder, no importa cuántas señales Dios haya puesto. Si no le da un corazón nuevo, no lo va a ver. Juan el Bautista, una de las primeras cosas que dice cuando ve a Jesús, ¿qué es? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del hombre. ¿Cuál era la práctica judía en la Pascua? Sacrificar el Cordero. Era muy sencillo mirar a Cristo y decir, esta es una figura de lo que Él es, pero no la vieron. Y por tanto, no lo aceptaron como el Cordero que debería morir en la cruz y derramar su sangre para limpiar sus pecados. ¿A quién tenía que recibir? ¿Al niño en un pesebre? ¿A quién tenía que recibir? ¿Al maestro para que hiciera un milagro? ¿A qué se refería Juan? Y es muy sencillo. Juan insiste a lo largo de todo su libro que Cristo es Dios y se hizo hombre para morir en la cruz por los pecadores. Y eso era todo lo que tenían que aceptar los judíos. Sí, Señor, ya no vamos a sacrificar más corderos, ahora tú eres el Mesías, has muerto en la cruz y por tu sangre somos salvos, pero no lo aceptaron. Eso es lo que está diciendo este pasaje. Porque dice en los versículos arriba, si usted lo mira en su Biblia, dice, a los suyos vino y los suyos. Pero no fue que no lo recibieran en el sentido, abramos la casa, o como algunos quizás tengan por costumbre. Yo me acuerdo, aún en el catolicismo más radical, muchas veces mantienen una Biblia abierta en la sala, en el Salmo 91. No se refería, sigue Señor, ven, ven, como hay una canción de estos días, creo que es en estos días, ven, 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 Jesús, ven, ven, no, ya ni me acuerdo el ritmo.
Yo la cantaba mucho cuando era niño. Así, ven a nuestras almas Jesús. No. ¿Qué era lo que tenían que recibir? No a Cristo meramente como persona, sino a Cristo en su humanización, en su vida perfecta. Él nunca pecó, porque el cordero que tenía que morir tenía que ser sin mancha. En su obra en la cruz expiatoria, y por esa sangre ser salvo. Eso era lo que se refería. Dije que era cortito y sencillo el Evangelio. Ahora, el segundo punto es a los que creen en su nombre. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Durante mucho tiempo yo pensé, cuando era católico, que si yo mencionaba Cristo, 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 era como una especie de varita mágica. Y así hay iglesias protestantes donde enseñan eso. La persona le aparece una cucaracha y le dice en el nombre de Cristo, violando por cierto el tercer mandamiento, que dice no usará su santo nombre en vano. ¿Creen que el nombre de Cristo es como una varita mágica? Que todo, yo quiero eso, uy Cristo, yo quiero ese carro. Pero aquí lo que dice es, a los que creen en su nombre, se refiere indefectiblemente a que Dios en su gloria envió a su Hijo y le dio un nombre. ¿Cuál es? Jesucristo. 100% hombre y 100% Dios. Y le envió a morir en la cruz. Y dice, todo el que invocare mi nombre. ¿Pero cómo? Acabamos de decir que de una manera mágica no sirve. No, a todo aquel que cuando invoca el nombre es consciente de su pecado y se arrepiente de todo corazón y le dice, Señor, por tu nombre yo sé que soy salvo. Y cuando dice tu nombre, no está diciendo solamente por nombre, sino por toda tu obra expiatoria. ¿Cierto que es sencillo? Recibirlo. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué les dio? Este punto es controversial. La gente dice que todos somos hijos de Dios. Algunos dicen que no y otros creo que sí, pero la Biblia me dice aquí en este versículo que solo pueden llamarse o ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes? Los que le recibieron, los que reconocen su pecado e invocan su nombre para salvación. Solo esos pueden ser constituidos hijos de Dios, ninguno más. Y eso suena ofensivo, pero un momento, Dios me creó a mí. Bueno, desde el punto de vista creacional, Dios no solamente Padre de todos los hombres, Dios es Padre de las bestias, Dios es Padre de las estrellas, es Padre de las aguas. Así que desde el punto de vista creacional, Dios es Padre de toda la creación. Y eso es lo que dice el apóstol, Padre de toda la creación. Pero aquí no está haciendo referencia a la paternidad de creación, sino está diciendo a la paternidad de naturaleza. El hombre cayó en pecado y a no ser que se venga a la cruz e invoque el nombre de Cristo para salvación, morirá en su estado natural de pecado y se perderá eternamente. Pero todo aquel que corra a Cristo arrepentido y diga, Señor, sé que soy un malvado, soy un pecador y me arrepiento, esos, dice la Escritura, Dios les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese fue todo el mensaje que predicaron todos los predicadores a lo largo de la historia. A Pablo lo criticaron en la primera carta de Corintios capítulo 2. Los corintios lo criticaban porque él predicaba el evangelio sencillo y claro. Y ellos querían oír cosas. Yo he oído a veces cuando por algún error providencial me meto en un canal de esos cristianos que vienen a Colombia y yo veo todas esas mentiras que se inventan la mayoría de las personas, a todos esos mercachifles del evangelio, prestidigitadores, y los escucho hablar, pero el evangelio de Cristo no está por ninguna parte. Y las multitudes llenan esos lugares. Pero la pregunta que tiene que hacerse usted cuando lo vea es, ¿cuántos de los que están allí son salvos? Porque solo este sencillo evangelio, que Cristo murió por los pecadores, es el que salva, no hay más. Déjeme terminar
con una pequeña ilustración o anécdota más bien. En cierta ocasión, en una empresa, se dañó todo el sistema, todos los sistemas de computación, se cayó todo el sistema. El gerente dijo, oh, traigan al especialista. No encontraban el error. Así que trajo al especialista. El especialista llegó como a las 6 o 7 horas de desespero de aquellos. Le abrieron la oficina del área donde él iba a trabajar. Pidió un café, tráigame un café por favor. Se quedó 15 minutos. Y a los 15 minutos salió y solucionó el problema. Eso fue bomba. Pero más bomba fue cuando vino la cuenta de cobro. 4 millones de pesos. El gerente se indignó y dijo, no voy a pagar eso. Cuando se enteró el hombre del sistema, el técnico, la persona especializada, no hay problema. Volvió a la empresa, volvió a entrar al mismo lugar, solo que esta vez no pidió café y no se demoró 15 minutos, sino 3 minutos y le descompuso el sistema. Ahí le dijo, no me pague. ¿Qué lección nos deja esto? Los técnicos de la empresa habían intentado en 6 o 8 horas arreglarlo y no pudieron. Los mentirosos del evangelio de estos días venden ilusiones, son ilusionistas. Cree y serás multimillonario. Si tú crees en lo que yo te digo, en su evangelio falso, me hace creer que nunca sufrirán, que nunca tendrán necesidad económica, que nunca tendrán problemas matrimoniales, que nunca tendrán hijos que se desvíen del camino, que nunca sufrirán ningún problema y que serán sacados de la prueba el día de la gran prueba. Y tienen millones de personas en las diferentes iglesias en el mundo. Pero ¿cuántos son salvos? ¿Cuán más fácil es decir, si usted está aquí y usted es pecador y usted viene a buscar de todo corazón salvación? No hay dudas, porque ya empezó Dios a operar en usted y solo tiene que ir y decirle, Señor Jesucristo, yo creo. Es todo lo que tiene que decir de todo corazón. Yo creo que moriste por mí en la cruz. Sálvame. Eso es todo. Así que si algún mensaje de Navidad podríamos dejar, sería este: que Cristo vino a un pesebre, sí, pero no quedarse en un pesebre, sino a crecer. Y su meta y su gran propósito que es ilustrado en todo el Nuevo Testamento una y otra vez, y en el Antiguo, es este: que vino a morir por pecadores como usted, como yo. Esa es la verdadera Navidad. Porque Navidad viene de natividad, y la natividad significa que vino el Salvador del mundo, y que todo el que lo mire a Él tendrá vida eterna, que todo el que en mí cree no se perderá, y aunque esté muerto vivirá, mas el que no cree ya está condenado. Ese es el sencillo evangelio de Jesucristo, y quiera Él por su gracia usar su propia escritura para penetrar su corazón y hacerlo una criatura nueva, darle un corazón nuevo y traerlo genuinamente al arrepentimiento. Voy a decirle algo que va a impactar. Quizá no le cambien sus problemas, quizás se le empeoren sus problemas, porque ser cristiano hoy en día, como en toda época, ha sido tremendamente difícil. Porque el que dice que ser cristiano es fácil es porque nunca lo ha sido. La adversidad, la aflicción, el pecado que nos asedia, pero tenemos la promesa que Cristo murió por nosotros, que ha puesto su Espíritu en nosotros para que prevalezcamos en medio de cualquier circunstancia, y que, como dijo Spurgeon, desde chico, cuyo papá le dijo: hijo, quédate aquí en esta puerta y espérame. Y pasaron 8 o 10 horas y el papá se olvidó de él, pero cuando el papá regresó, su hijo estaba fielmente cumpliendo lo que su padre le había pedido.
esperando en su promesa. Pero el de la Biblia no es este padre infiel que se olvida de sus hijos, sino que se acuerda cada día, cada instante, cada mañana cuando se abre el sol. Él está a su lado y está diciendo: hijo, yo morí por ti en la cruz, yo di mi sangre por ti, y no temas, levántate en mi nombre, pelea la buena batalla hasta el fin. Porque si mantienes la fe hasta el fin es porque realmente era fe y no era algo que tú te habías inventado. Vayámonos para casa, abracemos a todos sin religiosidad falsa y digámosle feliz natividad, pero no se lo digamos sin decirle: tienes una feliz natividad, y que sea la disculpa para decirles: natividad es que Cristo vino a morir por los pecadores y tú eres uno de ellos y debes correr a Él arrepentido para que tu vida cambie y tengas garantía de salvación y vida eterna. Déjame concluir con esto. Dice Spurgeon: hace algunos años yo recibí instrucciones de mi Señor de estarme a pie de esta cruz hasta que Él viniera. No ha venido aún, pero estoy decidido a esperarlo allí hasta que venga. Si yo desobedeciera sus instrucciones y abandonara estas simples verdades que han servido instrumento para convertir a tantas almas, no sé cómo podría esperar su bendición. Ese es el Evangelio. Así que, hermanos, aquellos que han invocado el nombre de Cristo de tiempo atrás y se saben salvos, no necesitan cambiar el Evangelio. Y aquellos que han venido esta noche quizá por celebrar o por cenar con nosotros en esta humilde comunidad, siéntanse bienvenidos. Pero la verdadera cena, Jesús dijo: el que come de mi carne y bebe de mi sangre. Y no era una palabra literal, sino era una figura literaria para decir: el que cree que yo fui molido por sus rebeliones y que por mi llaga es curado y que por mi sangre es redimido, ese será salvo. Si hay alguno aquí que nunca ha corrido al verdadero Evangelio, hoy, esta noche, es la oportunidad para que venga a los pies de Cristo.